Bien, damos la bienvenida al tercer panel de las jornadas de Medio Ambiente y Derecho. Van a exponer... Disculpen, me perdí. Van a exponer la profesora Valentina Durán Medina, máster en Derecho Ambiental de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, y profesora de Clínica Ambiental de la Universidad de Chile, con su ponencia Agua y Recursos Naturales. En segundo lugar, tendrá la oportunidad Pablo Aranda Valenzuela, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y profesor de Derecho y Regulación Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, con su ponencia Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, instrumento adecuado para Chile. Le doy la palabra entonces a la profesora Valentina. Muchas gracias, Rocío. Le dije que no me contara el tiempo hasta que no entre en materia, porque quiero decirles que para mí es un enorme agrado estar aquí en Valdivia, en esta universidad. Tengo debilidad por Valdivia. Yo hice mi práctica, viví en Niebla, hice mi práctica en el consultorio de Futrono, iba a los lagos, así que estoy enamorada de esta región y de esta ciudad. Así que esta es la tercera vez que me invitan, trato de hacer lobby a ver si me invitan cada año. De verdad me encanta y quiero decir que destaco la organización de los estudiantes. Lo hacen muy bien todas las veces y esta vez igualmente, digamos, no ha decaído para nada la organización. Son tremendamente serios y profesionales y espero que les siga yendo muy bien en las jornadas y que recojan el desafío de publicar actas de las jornadas. Creo que sería un muy buen salto que debieran dar este espacio, porque realmente aquí se dan discusiones muy interesantes. Así que les extiendo ese desafío. Bueno, dicho lo anterior, ahora puedes empezar después de los agradecimientos. En realidad mi exposición es agua y recursos naturales, pero en realidad sería litio, ¿ah? El caso del litio, porque así como me gusta Valdivia, ahora estoy fanática del litio. Como les decía a algunos durante el café, me tocó integrar la Comisión Presidencial para la Política del Litio el año pasado, que entregamos el informe en enero de este año, y ahí me entusiasmé realmente mucho con este tema. Así que de eso les voy a hablar y, por supuesto, siempre en su relación con el agua y con los recursos hídricos. Primero, si es que hablamos de la definición de medio ambiente, y voy a tratar de no irme mucho por las ramas para entrar en materia, pero si hablamos de la definición de medio ambiente que daba la Corte Suprema, aún antes de tener nosotros una definición en el artículo 2 de la Ley de Base del Medio Ambiente, cuando decía que es todo lo que naturalmente nos rodea y que rige y condiciona la vida, no recuerdo exactamente en todas sus manifestaciones. Bueno, ¿qué más elemento del medio ambiente entonces que el agua, ¿no? Estamos buscando agua en Marte para ver si el ser humano se puede ir eventualmente a Marte, porque sabemos que el agua es la base de la vida, por lo tanto, ¿qué más ambiental que hablar de agua? Dicho esto, ¿no es cierto?, para comenzar a entrar en el tema del litio, en primer lugar, el litio, ¿no es cierto? ¿Qué es el litio que se habla tanto del litio últimamente? Bueno, por razones políticas y por todo lo que está pasando con SQM, ¿no es cierto? Para nadie es un misterio, entonces el litio es algo que está muy presente. Estaba ya en el programa esto de presentar una política del litio. Y bueno, ¿por qué es tan importante el litio? Primero, el litio es un mineral, es el mineral más liviano. Tiene muchas propiedades, tiene muchas gracias el litio. Tiene muchos usos y además se encuentra presente en el mar, en la roca, en muchos lugares. Pero en Chile tenemos una posición privilegiada porque tenemos litio en los salares de la región de Tarapacá, de la región de Antofagasta y de la región de Atacama. En este momento somos parte de lo que se llama también el triángulo del litio, ¿no es cierto?, junto a Argentina y junto a Bolivia. Somos muy ricos en litio y tenemos la capacidad de satisfacer una demanda que se avisora que va a ser creciente, que vendría, ¿no es cierto?, un boom muy importante del litio, desde el momento en que Tesla, ¿no es cierto?, que es el fabricante de baterías, anunció ya la creación, ¿no es cierto?, de una fábrica gigante. Entonces va a requerir mucho más litio. Las baterías de iones de litio, ¿no es cierto?, los vehículos eléctricos trazan un camino. No es el único combustible que podrá reemplazar el petróleo, pero sí
es el que se ve con mejores perspectivas. Entonces, si miramos también el tema del cambio climático, el litio pasa a tener un papel muy importante en cuanto a la energía como combustible. Además, el litio, y por eso que la SECHEN, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, tiene facultades respecto del litio. El litio puede servir para la fusión nuclear, que es algo que todavía no existe, ¿no es cierto?, para la posibilidad de generar energía por fusión nuclear, que es distinto de las centrales de energía nuclear que hoy conocemos. Además tiene usos medicinales, ¿no es cierto?, cuando alguien le dice que le falta litio, porque el litio se descubrió muy tempranamente, ¿no es cierto?, que sirve para tratar enfermedades psiquiátricas, sirve para cerámicos, sirve para lubricantes, tiene un sinnúmero de usos, también para aleaciones, tiene incluso un potencial importante en la industria aeronáutica, porque como es muy liviano y se puede aliar con distintas otras sustancias y minerales. Y tenemos en nuestro país, bueno, ahí cuando fuimos al Salar de Atacama en la Comisión del Litio, ¿no es cierto?, ahí estamos viendo una solución que tiene litio, ¿no es cierto?, porque uno le dice el litio, bueno, ¿cómo podemos encontrar carbonato de litio? Esa solución era muy concentrada en litio, y ahí tenemos unos sacos de carbonato de litio, que es lo que exporta Rockwood. La situación de Chile, entonces, es que tenemos reservas. Esto es variable, porque una de las cosas que vamos a hablar es que hay mucha necesidad de investigación en materia de reservas del litio, de cómo podemos, de los productos, ¿no es cierto?, del valor agregado que se le puede dar al litio, pero las cifras mayores hablan de reservas de hasta 7,5 millones de toneladas en Chile, ¿no es cierto?, y que serían equivalentes al 20% de las reservas totales mundiales. En el 2012 la producción nacional anual de compuestos de litio alcanzó el 40% de la producción mundial. Si nos comparamos también con otros países, tenemos que el 2013 Chile ofertó el 36% de litio dentro del mercado del litio mundial, y le sigue Australia con un 30%, luego China con un 11%, Argentina con un 9%. Bolivia, a pesar de su enorme riqueza, todavía no está alcanzando a competir, pero puede ser que lo logre pronto, digamos, y están siendo bastante ambiciosos. Bueno, como en Chile, no lo tengo descrito, la verdad es que no iba a tener un PowerPoint, pero pensé que era egoísta no traerles algunas imágenes. Esto fue cuando fuimos al Salar de Atacama, ¿no es cierto?, en una avionetita chica que casi nos transformamos en los mártires del litio, porque era una avioneta enana. Y aquí uno ve estas piscinas, digamos, donde se evapora el litio, porque en Chile se produce el litio de los salares, se bombea, ¿no es cierto?, y se extiende la salmuera, se bombea la salmuera, que está bajo la costra salina de los salares. Se hacen unas perforaciones de unos 30 metros de profundidad aproximadamente, y de ahí se bombea salmuera. Y aquí empieza la relación con el tema de agua, ¿no es cierto? La salmuera, ¿no es cierto?, es el vehículo, es el agua, es un líquido con alta concentración de sales, muy ricas en litio. Entonces, el proceso que se está usando en Chile, en esta minería de litio a través de salmuera, porque también existe el litio en roca, pero no es lo que tenemos en Chile, es que se produce un proceso de evaporación que puede durar unos 35 días y se van trasladando, ¿no es cierto?, se va trasladando la salmuera de piscina en piscina y va lixiviando las distintas sales. Se obtiene la bichofita, que es lo que se usa, habrán visto, ¿no es cierto?, en los estudios de impacto ambiental, cuando hay que evitar el material particulado con la bichofita, es una de las sales que surge de ahí. Hasta que se obtiene el litio y se lleva a unas plantas químicas donde se obtiene el litio y las distintas calidades que se necesitan. Estas son entonces una de las piscinas ya vistas desde más cerca, y aquí está un poco una descripción de lo que fue la Comisión del Litio, que eran 20 expertos, un grupo interdisciplinario con 2 invitados permanentes, un representante de los trabajadores de la minería, otro representante de las comunidades, de los pueblos originarios, representante del Consejo de Pueblos Atacameños, porque estamos hablando principalmente, en ese caso, del Salar de Atacama. Y el objetivo, declarado, ¿no es cierto?, el mandato de la Comisión del Litio, era proponer una política pública que permitiera el adecuado desarrollo productivo de la industria a través de asociaciones público-privadas, cautelando el dominio del mineral por parte del Estado de Chile. Y se hablaba en el mandato de buscar privilegiar cómo agregar valor localmente, potenciar las ventajas competitivas, promoviendo la sofisticación y la diversificación de los procesos,
además de una forma sustentable, potenciando al máximo la cadena productiva y la investigación, y con un mandato de desarrollo sustentable, porque estamos hablando de los salares, que son muy ricos en biodiversidad y que son ecosistemas frágiles. Entonces era un mandato que claramente estábamos hablando de establecer una nueva relación con los recursos naturales, y fue lo que quizá entusiasmó a toda esta comisión, ¿no es cierto? Y debo decir que las conclusiones hubo casi total unanimidad, hubo pequeños matices, a veces la prensa se trataba de buscar algún conflicto, y la verdad es que estuvimos muy de acuerdo entre todos, personas de distintas miradas y de distintas disciplinas. Ahí aquí tienen el link, les va a quedar la presentación, ¿no es cierto?, donde pueden descargar la presentación de la Comisión del Litio. Lo que sucede ahora, se le presentó esta propuesta, hay varias propuestas, se le presentaron a la presidenta, y en este momento se está trabajando en una hoja de ruta para implementar las medidas de corto plazo, y bueno, está en esa lucha, en ese esfuerzo, digamos, al interior del gobierno, tratando de que ojalá tenga la mayor prioridad posible en el contexto, por supuesto, en el que estamos, de reformas muy ambiciosas, de ciertas dificultades económicas, pero con mucha esperanza, y en eso yo quedé muy entusiasmada con las propuestas de la comisión. Incluso si quieren profundizar más en ese link, cuando ustedes descargan el informe de la Comisión del Litio, por ahí en un pie de página, hay a la vez un link a un Dropbox donde están todos los materiales de la comisión. Quiero destacar que fue una comisión abierta, en que se podía pedir audiencias a la comisión, recibimos a todos los que lo pidieron, se recibieron preguntas, consultas, y además ahí, como experta ambiental, propuse realizar un proceso piloto de evaluación ambiental estratégica. Y se hizo sabiendo que no era exactamente una evaluación ambiental estratégica, pero sí era un esfuerzo, porque estaban todos los elementos de una evaluación ambiental estratégica, así que ese esfuerzo se hizo. Se llegó al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad también para mostrar cómo el Ministerio de Minería estaba haciendo evaluación ambiental estratégica, que fue algo importante. Después siguió el Ministerio de Energía con su política energética. Bueno, una de las de los primeros consensos que se produjo muy rápidamente en el seno de la comisión fue el que no se podía hablar de una política del litio, no se podía hablar de explotación del litio si no se miraba en realidad a los salares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los salares de donde se extrae el litio son ecosistemas frágiles, donde viven además, alrededor del cual viven personas, donde se desarrollan distintas actividades económicas, y y de cuya hidrogeología, que aprendí lo que es la hidrogeología, ¿no es cierto?, sabemos todavía muy poco. La mayor información es la que tienen las empresas que están explotando el salar, pero la capacidad de contraparte del Estado para conocer y entender cómo se comportan los acuíferos, porque imagínense que son redes subterráneas, es decir, aquí tenemos cuencas en que se va alimentando a través de las lluvias de la cordillera, en forma subterránea y superficial, se va alimentando hasta que se va concentrando en el centro del salar. Se va concentrando esta salmuera, que si lo comparamos con el agua, digamos, tradicional, es un líquido que no nos va a servir para ninguno de los otros usos que tiene el agua. Pero evidentemente tiene una relación directa con la hidrogeología, con el ciclo del agua, y por eso que es algo que interesa a la DGA, ¿no es cierto? Y uno de los impactos más relevantes y de lo que más se tiene cuidado cuando hablamos de la minería en los salares es justamente de ver cómo se afectan las vegas, cómo se afectan los bofedales y la disponibilidad de recursos hídricos. Es deseable que no se mezcle el agua dulce, ¿no es cierto?, con la salmuera. Entonces es un tema cómo se contaminan las aguas y cómo se afecta la disponibilidad de agua. Aun cuando consideremos que es agua o no consideramos que es agua, que es algo a lo que vamos a llegar, digamos, respecto de su tratamiento. Luego diría que entre las constataciones de la comisión, primero, bueno, que los salares son parte de cuencas hidrogeológicas y que requieren entonces un manejo cauteloso, aun cuando estemos pensando en producir, porque aquí el objetivo del gobierno es que se produzca más litio, digamos, hay que aprovechar esta oportunidad, este potencial que tenemos, entonces nadie está pensando en que no se extraiga litio. Pero sí se observa la necesidad de un cambio paradigmático en la relación con las comunidades. Y eso también fue algo reconocido. Tuvimos
la suerte de contar con la participación de Rolando Umire, que era en ese momento representante de los pueblos atacameños, de quien aprendimos mucho en la comisión. Entonces ahí surge la necesidad de plantear, los proyectos que tengamos de aquí a futuro van a tener que incorporar el valor compartido con las comunidades. Además, entendiendo que ellos tienen una cosmovisión muy particular en que son parte de un todo, que están integrados y eso no se puede desconocer. Y también ellos tienen entonces que ver beneficios beneficios de estas explotaciones. Si no, no tiene ningún sentido. Otra de las conclusiones de la Comisión del Litio es que se reafirmó su carácter estratégico. El litio ya se había declarado en los años 70 de carácter estratégico por la Junta Militar, y eso fue pensando en sus potencialidades en relación con la energía. Si algo hay que reconocer, una sola cosa hay que reconocerle al gobierno militar, quizás es una cierta visión respecto de los recursos naturales en ese sentido. No sé si quiero hacer una concesión, pero por lo menos una mirada de seguridad nacional y de cautela de un recurso. Porque además en la salmuera no solamente hay litio, sino que hay otros minerales que son muy relevantes, que son muy importantes, de los que todavía se sabe muy poco. Entonces también hay temas geopolíticos entre medio. Bueno, entonces se decidió mantener este carácter estratégico. También se decidió recomendar, porque estas fueron recomendaciones, mantener el carácter de no concesible. Desde el año 79, que el litio está reservado al Estado, y luego el Código Minero y la Ley de Concesiones Mineros confirmaron esta característica del litio como una sustancia no concesible. Y se hizo excepción solamente de aquellos titulares de concesiones que ya se estuviesen tramitando en el año 79. Por lo tanto, sobre los salares existen titulares de concesiones mineras que pueden explotar el litio porque son concesiones mineras más antiguas. Aún así, cualquiera que quiera explotar litio va a requerir de una autorización de la SECHEN para su enajenación, para cualquier contrato que celebre con el litio. La SECHEN en este momento ha sido la guardiana del litio y impone en adelante, por lo menos lo que pretendería es imponer condiciones exigentes, porque necesita conocer la disponibilidad de recursos y la realidad de lo que ocurre en los salares. Entonces coexisten estos concesionarios con la propiedad que es del Estado, que tiene un porcentaje muy importante, que está en manos de Corfo, y por eso tenemos el tema del arbitraje con SQM que ustedes habrán leído en los diarios. Codelco también tiene propiedad minera, y también hay titulares de concesiones mineras posteriores que respecto del litio tienen más que derechos, tienen obligaciones. Tienen obligación de informar, ¿no es cierto?, si encuentran litio, ¿no es cierto?, y entregársela al Estado, que tendrá que reembolsarle los gastos. Por lo tanto, esa es la situación. Coexisten distintas situaciones. Y hoy en día, entonces, para explotar el litio, lo que se requeriría, puesto que está reservado al Estado, serían contratos especiales de operación o concesiones administrativas, y eso fue lo que se intentó hacer el 2012 fue la fallida licitación del litio. Otra constatación, otra recomendación muy importante fue la necesidad de reforzar el rol del Estado como dueño auténtico de los recursos. Y esto también de una perspectiva del desarrollo y también del crecimiento económico. El Estado, se dijo, debiera participar de un modo principal en la explotación, maximizar y captar la renta económica, y destinada, ¿no es cierto?, a promover los encadenamientos productivos de un modo sustentable. Otra constatación muy importante, y una de las primeras, fue la casi ausencia del Estado. Es decir, aquí existen competencias en relación no solo con el litio, sino que con los salares, que están muy dispersas. No hay ninguna capacidad en el fondo de contraparte del Estado. Está el Cernageomin, ¿no es cierto?, que vela por el recurso minero, que por supuesto entiende la salmuera como recurso minero. Está la DGA, está toda la institucionalidad ambiental, está la SECHEN, pero no existe, está Corfo, que tiene un doble papel de propietario y al mismo tiempo de fomento de la innovación, pero en realidad no existe una adecuada coordinación, como suele suceder en estos casos. Se propuso entonces crear una empresa controlada por el Estado. Ahí hubo un cierto debate sobre el tema del control, y reforzar la institucionalidad para la gobernanza de los salares. Y es por eso que la hoja de ruta para el corto plazo plantea la próxima, y debiese ser pronta, creación
de un comité Corfo para la gobernanza de los salares, como la idea que surge del Ministerio de Minería y de la Comisión del Litio es un comité Corfo que luego proponga, porque la Comisión del Litio no logramos diseñar realmente un modelo institucional que lograra coordinar todos estos valores y bienes jurídicos que el Estado debe cautelar. Entonces se dijo, este comité Corfo va a tener que discutir eso para poder diseñar y proponer al país una ley, un sistema para la gobernanza de los salares, y que entonces este comité Corfo, que va a tener un servicio, ¿no es cierto?, sea contraparte para poder definir en el corto plazo, ¿no es cierto?, si es que se acerca, qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, se acercan inversionistas a Codelco y se podría pronto iniciar algún proyecto. Bueno, ¿qué es lo que le vamos a pedir a un nuevo proyecto de explotación de litio? Que pueda producir, ¿no es cierto?, condiciones que permitan su rentabilidad, pero que a la vez, cómo aprendemos de los errores y de las lecciones, las malas lecciones que nos ha dejado la minería hasta ahora, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un recurso natural no renovable. Y justamente ahí está el desafío de nuestro desarrollo, cómo podemos agregar valor y que quede algo finalmente cuando se agoten nuestras reservas. Y por supuesto, propuestas en materia de liderar programas de investigación. En cuanto a la cuestión ya más jurídica, porque bueno, estamos en un encuentro de agua y tenía que hablar del punto, hay un punto que es interesante que no se ha debatido, que es, bueno, cuál es la naturaleza jurídica de la salmuera. Porque la salmuera hasta ahora se ha entendido que es en realidad un recurso minero, pero no es algo que se haya de verdad, hasta donde yo sé, incluso tampoco he encontrado artículos, digamos, en Chile, en un debate así académico para nada, pero se entiende como un recurso minero y podría entenderse eventualmente como agua, como recurso hídrico, pero la verdad es que la DGA tampoco lo ha entendido así, es decir, la DGA se ha ocupado de entender el comportamiento de las cuencas, ¿no es cierto?, pero no se requeriría, para explotar litio no se requiere derecho de aprovechamiento de agua, es decir, esa salmuera que se extrae no está sujeta, digamos, a la condición de tener un derecho de aprovechamiento de agua, estamos hablando de un recurso minero. Por supuesto, ustedes le preguntan a los funcionarios de Senageomin, van a decir, es un recurso minero y punto. De eso no es. Ahora, en Argentina, que tiene una legislación totalmente distinta, en Jujuy, donde hay un polo de desarrollo ahí importante del litio, es un derecho distinto porque es un sistema federal en que tienen el Código Civil. Entonces, hoy día se entendería en la provincia de Jujuy que se requieren concesiones de agua que tienen una superficie distinta de las concesiones mineras, y hay ahí una cierta discusión, pero que entiendo que eso se está resolviendo. No conozco a profundidad, pero sí por ahí he encontrado algún artículo. Entonces, en el caso argentino, es decir, hacer la diferencia de la naturaleza jurídica y se requiere o no una concesión de aguas o minera tiene relevancia para efectos del régimen jurídico y si está sujeto o no al amparo, que tiene ciertas ventajas de un punto de vista ambiental, en el sentido de que son acciones imprescriptibles, ¿no es cierto?, y que tiene entonces la mirada de la sustentabilidad. No tengo claro si tendríamos esas mismas. Obviamente que el Código Minero es muy poderoso, ¿no es cierto? Y si uno lee, ¿no es cierto?, el derecho minero, ve que la minería le gana, ¿no es cierto?, le gana a cualquier otra actividad. Pero lo que sí es claro que independiente de la naturaleza jurídica que queramos darle a la salmuera, lo que sí está claro es que no se puede tener una industria, una minería no metálica en los salares, ¿no es cierto?, que no considere su impacto en los recursos hídricos, porque si no, no es sustentable. Entonces, bueno, quizás como podría hablar, no le he hablado nada del régimen legal del litio, porque en realidad quería enfocarme más en el tema de agua, pero finalmente, como una reflexión final, es que la mirada de la sustentabilidad es necesariamente la de una visión integradora de todos los temas, ¿no es cierto? Cuando hablamos del un concepto de desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, aquel desarrollo que permite satisfacer nuestras necesidades, permitiendo que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades, y que implica entonces ver cómo se relacionan los factores económicos con los factores sociales y con los factores ambientales. Entonces, quienes hemos estado en el tema ambiental, quizás me doy cuenta, tenemos un poco la costumbre de ampliar la mirada, ¿no es cierto?, de mirar, de nunca quedarnos en una cuestión chica, sino que siempre ampliar la mirada, que es el desafío finalmente de la sustentabilidad, de entender, ¿no es cierto?, que cada decisión tiene distintos efectos y distintos impactos. Y bueno, finalmente la vida es así, de lo que se trata entonces de crear mecanismos que permitan lograr
incorporar consideraciones ambientales, incorporar consideraciones sociales a las decisiones que tienden a ser, por supuesto, siempre económicas, y si no, vean lo que pasa en estos momentos de crisis o de desaceleración económica, ¿no es cierto? Vean cómo se ponen las prioridades y en qué lugar queda la prioridad del cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto?, y del los respetos a los derechos sociales. Se empieza a producir una presión muy fuerte por el empleo y por la productividad, que es muy comprensible, y tiende se deja de tener una mirada de un poquito más largo plazo y se tienden a dejar de lado las cuestiones sociales y las cuestiones ambientales. Entonces los desafíos, y quizás el desafío de un nuevo tipo de minería y de una nueva relación con los recursos naturales, cómo logramos en concreto, a través de diseños institucionales y de instrumentos, lograr esta integración de estos distintos elementos, de estos distintos factores a las decisiones. Eso sería todo. Creo que me porté bien con el tiempo. Muchas gracias. Damos la palabra entonces al profesor Pablo Aranda. ¿Tiene presentación igual? Sí, ¿tiene que hacer? Sí, cortito. Esa. Por ahí. ¿Sí? ¿Te ayudo? Hola, buenas tardes. Agradecer a la Universidad Austral por hacer esta jornada. Para mí es un agrado estar acá en Valdivia. Tengo amigos y conocidos y siempre un agrado estar acá. Mi ponencia es Gestión Integrada de Cuenca Hidrográfica, Instrumento Adecuado para Chile. Es un título bien interesante. Básicamente vamos a ir revisando desde los 90 hasta ahora los intentos que ha tenido Chile y también qué se entiende por una gestión integrada de cuenca y cómo podríamos conjugar esta posibilidad con el sistema vigente chileno, ¿ya? Lo primero que vamos a conversar es que en la gestión del agua general hay acciones privadas y públicas como general, más allá del sistema chileno. En esa lógica siempre se van a generar cambios en los ecosistemas. Esa es una premisa insolayable, es como decir que uno contamina cuando hace una acción ambiental, uno está lamentablemente contaminando, aunque uno no lo quiera, ¿ya? En esa misma lógica, llegándonos a Chile, lo primero que tenemos unas proyecciones que indican escasez, particularmente hay más de 80 comunas con emergencia hídrica, son datos concretos, son datos efectivos. El elemento agua, y ese es un aspecto muy importante que tienen que considerar, hay un aspecto de disponibilidad dinámica, temporal, espacial, que eso me lo enseñaron mis alumnos de ingeniería. ¿Y qué significa eso? Particularmente que el agua en sí es un recurso que es temporal, que yo no puedo tener una misma condición de manera indefinida porque las cuencas y porque el proceso natural de las aguas van cambiando y van modificando. Y eso, sumado que es un bien escaso y finito, es decir, tenemos un elemento hídrico que es variable y que está asociado en Chile a un derecho de aprovechamiento de manera continua, indefinida y perpetua. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero para que vayamos entendiendo conceptos que van jugando con la normativa chilena. Hay una multiplicidad de usos, más una demanda creciente que es evidente. Hay efectos del cambio climático que son concretos, particularmente si revisamos en el norte del país y en el centro. Particularmente me ha tocado a mí trabajar como ATIMA en Petorca, y ahí hay casos concretos. Aquí está Matías Aquilov, que hizo parte del informe de derechos humanos de la Portales, donde mostró con evidencia y datos concretos la situación que está de escasez hídrica, ¿ya? También hay afectaciones sociales y ambientales que no están incorporados al sistema del mercado de agua actualmente, y eso lo vamos a ver más adelante, pero este es un paneo general. Podríamos entender que hay dos paradigmas para administrar el recurso hídrico. Un primero, que es el que tenemos nosotros, que es un bien económico propiamente, desde esa lógica, y una segunda posibilidad, que es entender que es un recurso natural que tiene interacciones diversas y que tiene multiplicidad de uso, ¿ya? Como es necesario, creo, hay que ver qué pasa en los sistemas comparados. En general, en los sistemas comparados lo que tenemos es una asignación o concesión de derechos de aprovechamiento de agua que están condicionados parcial y temporalmente. Esa es la regla general. También hay una supervisión del cumplimiento de las condiciones asociadas a la concesión. ¿Qué significa? Cuando alguien tiene un derecho de aprovechamiento, la agencia asignadora revisa constantemente el cumplimiento de esas condiciones, lo cual, por supuesto, da la posibilidad de caducar los derechos. Es decir, a quien le asignan los derechos de manera condicionada y temporal no cumple los requerimientos, la agencia asignadora del país puede caducar los derechos, cosa que es bastante lógica porque estamos hablando en casi todos los países de bienes públicos de manera constante, ¿ya? Otras características de sistemas comparados, podríamos decir que hay cobro de tributos por disponibilidad. Hoy día se asemeja un poco a la patente, pero ahí salía acá en Chile.
hay establecimiento de usos prioritarios de derechos de aprovechamiento, lo que ahora está en proyecto de ley, pero en la práctica hoy día no hay un uso prioritario en Chile. Hoy día todos los derechos de aprovechamiento tienen el mismo valor, es decir, el consumo humano está al mismo nivel que el minero o que una actividad productiva. También, en general, en normativas comparadas y en los sistemas hay gestión de cuenca hidrográfica, y puse algunos ejemplos: Francia, Estado Federal de Arizona en particular, y España. Hay muchos más, pero señalé algunos que me ha tocado revisar en algunos trabajos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos en Chile? Lo que tenemos en Chile es una asignación no condicionada, gratuita y perpetua de derechos de aprovechamiento, en sus diversos tipos como regla general. La regla general te indicaría esa característica, es decir, asignación no condicionada, es decir, sujeta a ninguna condición, gratuita y perpetua, de quien se le entrega los derechos de aprovechamiento. El punto siguiente es bien paradójico. Se regula de manera separada el agua superficial y subterránea. Eso es clave. Si queremos hablar de una gestión integrada del recurso hídrico y de los procesos, esa sistematización que está en el Código de Agua, aun cuando podemos discutir, el artículo 3 señala la posibilidad, en la práctica hoy día se regulan de manera separada, aguas subterráneas con las superficiales. Hay una regulación en manos del mercado de los derechos de aprovechamiento de sus diversos tipos, y eso viene desde el Código de Agua 81 hasta la fecha. Y hay una deficiente fiscalización de un uso cuantitativo y cualitativo de los derechos de aprovechamiento asignados, particularmente por la Dirección General de Agua. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un sistema como de fiscalización que carece tanto de funcionarios como de instrumentos para poder realizar la aplicación de un mercado perfecto entendido como el Código de Agua del 81. Es decir, tenemos elementos que hacen que el sistema en sí ni siquiera se subsista a sí mismo, en el fondo, ni se valide. ¿Ya? El Código de Aguas del 81, particularmente para dejar en contexto, lo que buscó es que los titulares de derechos de aprovechamiento, ¿qué es lo que tienen? Los particulares pueden destinar el agua a las finalidades o tipos de uso que deseen. Por ejemplo, yo pido un derecho de aprovechamiento para un fin agrícola y el día de mañana puedo venderlo a una minera para que lo utilice para procesos de lixiviación o viceversa. ¿A qué me refiero? Que no hay una prelación de uso, es decir, el titular del derecho de aprovechamiento puede hacer lo que desee, incluso soltar la llave y perder el agua y que ocurra. No hay un uso eficiente ni beneficioso de manera obligatoria, es decir, el que tiene el derecho de aprovechamiento puede hacer básicamente lo que quiera, ¿ya? Y ese también es el punto este. No es necesario que las transferencias de derechos de agua se respete el uso que antiguamente se destinaba. Los códigos de agua anteriores sí tenían esa limitación. Tenían que mantener el tipo a cual había sido asignado. Por ejemplo, si era un tipo agrícola, se mantenía el agrícola. El Código del 81 desregula completamente eso. Yo agregaría acá también la separación de la tierra con respecto a los derechos de aprovechamiento, que también es clave, ¿ya? Habiendo hecho este paneo general del sistema, vámonos a entender cuáles son los elementos que debiese tener una gestión de cuenca. Puse dos definiciones, la de la FAO y la del sistema de cuenca, y básicamente la primera habla de un espacio del territorio en el cual naturalmente discurren todas las aguas provenientes de precipitaciones, de hielo, acuíferos, que discurren por cursos superficiales y ríos hacia un único lugar o punto de descarga, que puede ser el mar o que puede ser un río. Agregué la otra y que agrega un punto que no voy a leer toda la definición, pero una parte que es abordar soluciones eficientes y sustentables desvinculadas de la natural interrelación físico-espacial que determina el espacio geográfico que establece la cuenca. Ahí está el tema. Estamos hablando de las aguas naturalmente funcionan en cuenca hidrográfica. Es su naturaleza. Cuando nosotros queremos regular de otra forma, lo que estamos haciendo de alguna manera, desde mi óptica y desde mi apreciación, estamos cambiando el sentido natural del agua. Entonces, esa es la premisa que deberíamos tener. Y entender desde el punto de vista de los abogados que nosotros no tenemos la verdad de este tema y que tenemos que trabajar con ingenieros hidráulicos, que tenemos que trabajar con geólogos, que tenemos que trabajar con los especialistas. Nosotros nos generan insumos para poder regular, pero ellos son los técnicos. Y esa es la primera debilidad que yo creo que deberíamos entender a pensar en reforma, ¿ya? Aquí que señalé algunos elementos o unos instrumentos internacionales en los que se ha hablado de la gestión integrada de recursos hídricos. La Cumbre de la Tierra, particularmente la Agenda 21, en el capítulo del agua, también el Plan de Acción de Johannesburgo, en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable, países hablan de impulsar la gestión integrada y eficiencia hídrica. En estos dos participó Chile, por si acaso. Y el tercero, hay otro elemento, es la Declaración de Dublín del 92, en que también se vuelve a señalar que la gestión eficaz de los recursos hídricos requiere un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas naturales. Agrega que la entidad geográfica más apropiada para la planificación y gestión de los recursos hídricos es la cuenca fluvial. Con todos estos elementos que nosotros tenemos
y que nos están diciendo de alguna manera cómo se comporta el agua y cómo se relaciona con la cuenca, lo que tendríamos que pensar ahora es, a partir de lo que tenemos, es cuáles han sido los intentos de Chile para poder establecer la gestión de cuenca desde el 90 en adelante, no hacia atrás, desde el 90 en adelante. El primer ejemplo lo vemos en la famosa Ley 20.017, que se aprobó en el 2005, pero que parte en el 92. Si ustedes se fijan, habían 4 aspectos fundamentales que planteaba la reforma, que están señalados ahí. Los que están en rojo, el C y el D, particularmente las normas relacionadas a aspectos regionales, y el D, regular la administración integrada de cuencas y perfeccionar las organizaciones de usuarios, fue algo que se planteó y que estaba en el proyecto inicialmente. Es decir, ya estamos hablando desde los años 90, está la intención de generar cuenca hidrográfica como una necesidad. Es más, el mensaje que está acompañado de este proyecto de ley señala que es absolutamente imprescindible para proteger el recurso hídrico, para proteger el uso sustentable del recurso. Es decir, estamos hablando desde los años 90, si bien se aprobó el 2005, desde los años 90 se plantea esta necesidad. No es una necesidad hoy día. Estamos hablando de la vuelta a la democracia, desde los 90 hasta ahora ya había una necesidad, ¿ya? El punto C y D fueron retirados, se presentaron indicaciones y el motivo, razón o circunstancia fue que había que esperar esos 2 puntos porque podían generar mucho conflicto y que nos íbamos a enfocar en los otros 2. Los conflictos, al parecer, duraron bastante porque el proyecto se presentó en el 92 y se aprobó recién en el 2005. Entonces, eso es una situación concreta de la necesidad de los intentos y la necesidad de regular por cuenca. Otra situación particular, ¿ya?, es el intento que se hizo después del informe de desempeño ambiental de la OCDE-CEPAL del 2005, en el cual se señaló expresamente que Chile debía funcionar con organismos de cuenca y con manejo de recursos hídricos. A partir de eso, CONAMA en ese tiempo generó un comité respecto para intentar aplicar la Estrategia Nacional de Cuenca Hidrográfica que está señalada ahí en 3 cuencas pilotos. Una que era Copiapó, Báquer, Rapel. A mí en ese tiempo me tocó hacer una auditoría por el Departamento de Ingeniería Eólica de la Chile y revisar esto. Y había muy buenas intenciones y había una idea de la Presidenta de la República en ese tiempo, Michelle Bachelet, que es la actual, de poder implementar eso y dar cumplimiento también a las obligaciones que había planteado la OCDE y la CEPAL. El problema fue que se empezó a implementar, se trabajó en esto, se revisó, pero tuvo un problema que fue muy complejo, que fue cómo hacemos esta idea de intención a llevarlo a nivel normativo, es decir, instrumentos jurídicos vinculantes para poder establecer este sistema. Y el problema, nosotros al analizar el tema, lo vimos de hartas partes, a mí me tocó ver el tema jurídico, era que no había instrumentos jurídicos vinculantes que permitieran la implementación de esto. Y eso, sumado a que en el gobierno siguiente fue el presidente Piñera, dentro de las medidas que tomó fue dejar de lado esta Estrategia Nacional de Cuenca Hidrográfica y incentivar el tema del organismo de usuario como una forma de mejor distribución del agua. Pero esto que se estaba trabajando, y que si ustedes se fijan son 3 cuencas distintas, y eso obedece a ¿qué? A la diversidad geomorfológica y climática que tiene Chile. Si ustedes se fijan, era el norte, Baker y Rapel son lugares súper distintos geográficamente y geomorfológicamente. Lo que apuntaba es ver experiencias piloto en lugares distintos, ¿ya? Lo que topó ahí, y ese fue el gran problema, fue que el presidente Piñera de ese entonces decidió que no se seguía con este tema, y sumado que no habían elementos jurídicos vinculantes, esto quedó en nada. Yo quería agregar aquí, en que todos estos informes que tenemos acá, aparte de la OCDE y la CEPAL, nos indican lo mismo. Si ustedes los ven, son de distintos organismos públicos internacionales. Tenemos organismos que son de extrema derecha, organismos que son de izquierda, de centro, pero todo eso tienen un punto que es clave. El punto clave es organismos de cuenca. Y lo que te está diciendo, todos estos informes distintos, si ustedes se fijan, está la Diego Portales, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, está el Banco Mundial, con los 2 informes, está la OCDE, está incluso el Instituto de Ingenieros de Chile, con 2 informes, solo señalé uno, pero a lo que voy yo, todos estos nos indican claramente la necesidad de establecer una gestión de cuenca hidrográfica. Es decir, hay una necesidad. Aquí nadie está hablando de alguna locura, no, esto viene creciendo y viene desde el 92 a la fecha, ¿ya? Entonces, me gustaría que se quedaran con esa idea para que no haya un seco respecto al tema. Esto es objetivo, hay datos objetivos y no hay ninguna coyuntura, hay una necesidad de regular de esta manera, ¿ya? Otros antecedentes quería decir, sumado a lo anterior, hay una cantidad de conflictos sociales que se están dando y que se están dando en todo Chile. Particularmente señalé el caso de Petorca, que me ha tocado trabajar
También agregué el tema del Le Monde Diplomatique que habla de 20 conflictos. Hay muchos conflictos respecto al uso del agua, y me refiero incluso ni siquiera al tema agrícola, me refiero al consumo humano. Me refiero a que gente hoy día está con camiones de aljibe recibiendo agua de manera discontinua. Eso es impresentable. En cualquier normativa que se precie como tal. O sea, eso no puede ser. Y quería que lo tengan ahí presente, ¿ya? Para muestra, si ustedes se fijan, este es un dato que tiene el MOP respecto a los casos de acuíferos con sobreotorgamiento. Si ustedes se fijan, en el sector derecho están indicados todos los sobreotorgamientos. Si se fijan, en muchas partes, sobre todo el norte y sur, hay incluso de 1000% o 601%, es decir, hay un sobreotorgamiento de derechos ya asignados. O sea, lo que hoy día tienes un sistema de derechos de aprovechamiento nominales de papel que ni siquiera pueden ser utilizados. O sea, eso es lo que tenemos hoy día, sobre todo en el norte y en el sur. O sea, en el norte y en el centro. Ustedes tienen la suerte de que llueve mucho, pero en el norte y en el sur, el norte y el centro, es muy complicado el tema. Y está siendo cada vez más complicado porque no hay fuentes hídricas. Si bien ha llovido un poco, eso no soluciona el problema de fondo, que hay un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento y hay una distribución mala en cada cuenca. Es decir, en el sector norte, por ejemplo, en Copiapó, hay mucho derecho aplicado a minas, y las otras actividades productivas y las otras actividades sociales y culturales no tienen la capacidad, porque no tienen derechos de aprovechamiento, porque el sistema está planteado así. Voy a apurar. En esa misma lógica les quería mostrar también otro mapa respecto a la zona. Si se fijan, del norte hasta la zona central, que es quinta región, hay un déficit hídrico súper marcado. Si se fijan, ahí están las cifras. O sea, esto no es un juego en el fondo. Y el que quiera entender que no, si estamos súper bien, no estamos súper bien. Tenemos problemas y esto va bajando, sigue aumentando. Entonces, teniendo todos estos datos específicos y teniendo claro de que efectivamente hay una crisis hídrica, lo que se busca es dar conciencia del tema, y es ver cómo ojalá con el sistema actual, que lo vamos a conversar ahora en los 5 minutos que me quedan, cómo podemos replantear esto, ¿ya? Que no me queda mucho tiempo, pero voy a resolver rápido. Ya, esto es para que tengan una foto. La administración hoy día de los recursos hídricos está dado por estos 3 organismos: comunidades de agua, asociaciones de canalistas, que se regulan cauces privados o artificiales, y juntas de vigilancia, que se pueden hacer tanto una cuenca hidrográfica como secciones de río de corriente natural, como lo establece el 264 del Código de Agua. Las 3 tienen la característica particular de que no velan por el interés público, velan por los usuarios de derecho. Es decir, ellos se arreglan solamente respecto a los que tienen derecho. El resto, bien gracias, los usuarios que no tienen derecho, no tienen ni voz ni voto. ¿Qué pasa con el interés público? ¿Qué pasa con el acceso únicamente a los usuarios? Acá claramente hay personas, me refiero a la comunidad indígena, me refiero a las personas que viven, que no tienen acceso a agua hoy día. Solamente tienen la titularidad de armar estos organismos de usuarios quienes tienen derechos de aprovechamiento, lo cual claramente, desde mi óptica, hay una violación respecto a los derechos de quienes no lo tienen. Hoy día solamente pueden regular la distribución estos 3 organismos, y eso es complejo. Se ha planteado, algunos teóricos han planteado, que la Junta de Vigilancia podría ser un organismo de cuenca. Básicamente da la posibilidad porque el acuerdo entre privados podría determinar eso. Pero si hoy día ni siquiera tenemos organismos de cuenca, o sea, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas ni comunidades de agua que regulen conjuntamente aguas superficiales y subterráneas, plantear que una junta de vigilancia lo haga cuando hoy día no hay ninguna es un poco irrisorio, por no decir que es impracticable, ¿ya? Se plantea también que las juntas de vigilancia puedan ser organismos superintendentes, pero luego lo mismo, son acuerdos entre privados y van a regular quienes tienen derecho. El resto no participan, ni siquiera tienen voz ni voto, ¿ya? La Dirección General de Agua agrega algunas atribuciones que tiene la declaración de zonas de escasez, la declaración de restricción, la declaración de zonas de prohibición y el establecimiento caudal ecológico. Respecto al área de restricción, con la resolución exenta, la última, se dejaron sin efecto derechos que habían estado provisionales, por eso lo señalé. El problema es que se dejaron sin efecto derechos, pero en la práctica quienes tienen esos derechos siguen sacando agua. ¿Por qué? Porque la DGA, la Dirección General de Agua, tiene en todo Chile 17 fiscalizadores para poder regular y para poder fiscalizar quienes usurpan la agua y quienes derechamente la roban. Entonces, con un sistema así, la verdad es que es bien irrisorio pensar que una declaración de área de restricción o una declaración de zona de escasez funcione efectivamente, una de zonas de prohibición. El establecimiento del caudal ecológico es positivo, pero es desde el 2005 en adelante, es decir, todos los derechos anteriores quedan indemnes, ¿ya?
Conclusiones, estamos terminando. ¿Ya? Lo importante es que en esa lógica lo que tenemos hoy día son informes y casos de conflictos sociales que indicarían a juicios de expertos de distintas áreas asociadas al recurso hídrico que en el sistema regulatorio actual la autoridad parece no tener, la capacidad de velar de manera efectiva ni incidir en la mejor utilización del recurso hídrico en aras del bien común o del interés público, sumado a la falta de una institucionalidad poco efectiva debido principalmente a la falta de recursos y funcionarios. El ejemplo que les comenté. Hoy día hay 17 fiscalizadores en todo Chile para poder ver y fiscalizar quiénes se roban el agua. Eso parece un poco irrisorio, por no decirlo de otra manera. ¿Ya? Otro elemento de conclusión a partir de lo que estamos conversando es que el Código del 81 faltó una adecuada consideración al recurso hídrico como un bien que además de económico es social y ambiental y cultural, con complejas interacciones que se generan a nivel de las cuencas, y eso lo tenemos tanto desde el punto de vista técnico como social. Hay una conexión de la cuenca y del agua que tiene que ser manejada de manera coherente. Ahí tiene que haber una interacción. La ausencia de estas consideraciones permite comprender de que no hay un diseño estructural que permita de manera integrada la gestión de los recursos hídricos manteniendo los incentivos de mercado. Es una posibilidad, pero primero tenemos que regular y tenemos que limitar. A partir de lo anterior, yo propongo el desarrollo, y muchos, pero en la ponencia, el enfoque integrado de gestión de cuenca hidrográfica, porque debe incluirse interés público, no solamente los usuarios que tienen derechos de aprovechamiento. Ya hay compromisos internacionales contraídos por Chile, más derechos humanos, disponibilidad, accesibilidad, me refiero a el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, norma de reenvío, me refiero particularmente al derecho a la vía, me refiero al derecho al medio ambiente y me refiero a la función social. La función social es clave, porque se va modificando a partir de las necesidades. Si estamos hablando del 91 hasta ahora, que esto es algo que se viene conversando hace mucho tiempo, me parece a mí que la función social es clara que aquí sería practicable. O sea, quien niegue lo contrario, podríamos discutir. Hay un tema político de fondo que lo conversaba en la mañana, lo planteó la profesora Nancy Yalle. Yo estoy de acuerdo, pero uno tiene que plantear desde el punto de vista jurídico. El punto de vista jurídico, la función social para mí sí es aplicable para poder armar organismos de cuenca, limitando los derechos y entendiendo que o se limitan los derechos para poder funcionar de manera coordinada, o básicamente lo que va a ocurrir es que eventualmente se busca alguna figura de caducidad o se extingan derechos. Pero esa es la posibilidad que tienen, yo creo, los usuarios. En el fondo, hacer un sistema que sea colaborativo y que se entienda que hay una necesidad que está por sobre ellos. Los derechos de aprovechamiento fueron después de la característica de bien público. Eso es lo primero. Siempre tuvieron un germen. El agua no es lo mismo que una propiedad. El agua no es lo mismo que una casa. Es un recurso natural, que es escaso y que es variable. ¿Ya? Perdón. Mayores potestades... Estoy terminando. Que me quedé ahí. Para terminar, la función social de la propiedad subyacen ciertos imperativos de solidaridad social que obligan a sacrificar los intereses individuales bajo determinados presupuestos, los que han quedado en evidencia en la presente ponencia, en beneficio de la colectividad para el aprovechamiento más eficiente y beneficioso de los recursos hídricos. La función social se da con estos presupuestos, de mi lógica. Y aumentar las potestades. Y para terminar, la implementación de una adecuada gestión de cuenca requiere un cambio fundamental de paradigma normativo en esta área, aquel donde los usos productivos del agua se compatibilicen con usos ambientales y sociales, uso efectivo y beneficioso, y en particular se requiere abordar y propender una solución sobre los siguientes temas que actualmente son objeto de conflictos sociales: usos múltiples del recurso, relación de usos para su otorgamiento, uso conjunto y coordinado del recurso hídrico superficial y subterráneo. Ese es clave. O sea, para poder hablar de cuencas tenemos que hablar de eso, según los expertos que me lo han explicado, los ingenieros geohidrólogos que me han insistido en el punto, y yo creo que tienen mucha razón. La administración integrada de los problemas de cantidad y calidad del agua en cuencas y establecer disposiciones existentes relativas a las facultades del Estado para establecer un uso efectivo y beneficioso, es decir, evitar hoy día la especulación que tenemos. Básicamente es definir eso. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Ahora abrimos un espacio de preguntas al público, si quieren decir algo, por favor. ¿Sí? Allá hay alguien y acá. No funciona. Aló. Ahí sí. Hola, muchas gracias por la exposición y por el tiempo que invirtieron. Quería hacer una pregunta para Valentina en el sentido de esta intención de Chile de explotar el litio, en el sentido de un modelo como bien capitalista y extractivista. Me gustaría saber qué beneficios ves tú
para las comunidades o las personas que habitan el territorio donde se emplaza esta extracción. Eso. Sí. ¿Te refieres a las propuestas de la Comisión del Litio o la pregunta la haces así? A ver, ya, porque tenemos, ¿no es cierto?, una propuesta de la Comisión del Litio que todavía no tenemos un pronunciamiento formal de la presidenta, si bien se está trabajando en esta hoja de ruta para estas primeras medidas. A ver, a mí no me cabe duda, no sé si te refieres específicamente a las comunidades que viven en torno a los salares, pero a mí no me cabe duda, digamos, de que tenemos que usar y dar un aprovechamiento, una explotación racional y sustentable a nuestros recursos naturales. No me cabe ninguna duda, digamos, de aquello. Y además por todas las demandas, por la oportunidad que eso presenta, por toda la demanda que existe de litio a nivel de energía. Y creo que justamente el desafío está dado con cómo generamos encadenamientos productivos, cómo generamos desde aquí investigación, cómo logramos agregar valor para las comunidades, asociando a proyectos de educación con una estrategia además de propiedad industrial adecuada, ¿no es cierto?, en que los conocimientos queden también dentro de nuestro país. Por lo tanto, a mí no me cabe duda de que es algo que puede traer beneficios. Ahora, hasta ahora, yo no he escuchado de un impacto ambiental escandaloso de las faenas, digamos, de extracción de litio ni de potasio, porque la salmuera lo que hace ese SQM principalmente es el potasio. Para ese SQM el litio es más bien un subproducto, no así para Rockwood. Hasta ahora no ha habido por lo menos un gran desastre. Sí, uno puede comparar los modelos que pueden tener distintas empresas, ¿no es cierto?, de relacionamiento con la comunidad, y sobre eso podríamos hablar largamente. Yo creo que no hay modelos ideales de relacionamiento con la comunidad, creo que deben ser trajes a la medida, pero sí creo que ahí el Estado tiene un papel fundamental en el sentido de emparejar la cancha y velar por el interés común, digamos, y por los que están más desprotegidos. Por lo tanto, creo que sí el Estado en concreto frente a un proyecto de inversión, por ejemplo, el Estado debe proveer algún tipo de asesoría para las comunidades que se enfrentan a proyectos nuevos, además de royalty y además de compartir el valor a través de herramientas concretas, que pueden ser diversas. Yo creo que en eso no hay una sola fórmula. Por lo tanto, es mi respuesta sí. Yo creo que un proyecto de litio puede de todas maneras beneficiar a la comunidad, no me cabe ninguna duda. Sí. Dani. Acá. Muchas gracias. Bueno, yo les quisiera agradecer a los dos por sus ponencias, a estos destacados profesores de la Universidad de Chile, a Valentina, porque en realidad no sabía nada de litio, salvo lo que te sigo en Twitter. No, así igual había entrado al informe. Y a Pablo, porque realmente yo creo en que tenemos que implementar el sistema integrado de cuenca, y comparto muchas de tus apreciaciones. A los dos les quiero hacer una pregunta. En el caso de la Valentina, pero pues que sea por mi ignorancia, nosotros estamos trabajando en el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Estamos trabajando en que la minería invierta en ocupar agua de mar para que le deje el agua dulce a las personas. Hicimos un seminario la semana pasada donde comparamos el estatuto jurídico que hoy día se está aplicando al agua dulce, que todos lo conocemos y que en parte lo ha aquí explicado recién Pablo, y vimos que respecto a las plantas desaladoras, que ya hay varias en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que él ha tenido que, para variar, asumir el costo político de estas decisiones por falta de regulación, hemos visto que se están utilizando las concesiones marítimas. O sea, agua dulce, derechos de agua, perpetuo, sin uso, que tú compras y vendes, y en cambio para el agua salada tú tienes que pedir una concesión marítima, a pesar de que no hay norma alguna que diga respecto a las concesiones marítimas que te dan derecho a extraer el agua, y esas son concesiones que duran en el tiempo, que te las quitan si tú las mal usas, que duran no sé cuántos años, todo lo contrario al agua dulce,
Y no sé si basta como razón decir que el agua dulce es la escasa y el agua de mar es infinita. No sé si por ahí va como único argumento. Lo único que sé es que frente a un recurso parecido, la respuesta del Estado es súper diferente. Sí. Y uno de los problemas que ha tenido la desalación es, entre otras cosas, la naturaleza jurídica de la salmuera. Pero me da la impresión de que estamos hablando de salmueras diferentes, ¿no? Y el problema más importante es que de quién es el agua cuando tú le sacas la sal, ¿verdad? Tú la ocupas en el proceso y después le podrías reutilizar, y entonces nos preguntamos de quién es esa agua. ¿Ha perdido su calidad de bien nacional de uso público o no? Y segundo, en el caso de la salmuera como residuo, porque no tenemos subproductos, lamentablemente en esto, la estamos devolviendo al mar. Entonces, está produciendo una serie de impactos que según los expertos ambientales, malos. ¿Ah? Entonces, la pregunta respecto de tu salmuera del litio, que entiendo que es otra cosa, ¿no? Tu salmuera del litio. ¿Qué es en el fondo la salmuera? Porque cuando el agua dulce se mezcla con el agua salada, que es la intrusión salina, en muchos países se le da el carácter de agua dulce y se le aplicaría el derecho de aguas, del Código de Agua. En relación con las plantas desaladoras. Claro. En cambio, cuando es salada, concesión marítima. Y es súper diferente. Yo te explico, ¿qué es la salmuera? Dentro del concepto mismo de cuenca, ¿está incluido dentro de la cuenca? Esto de la salmuera está o sea, si hiciéramos un sistema integrado de cuenca, incluiríamos, así como incluimos los glaciares, los salares. Y por lo tanto, ¿qué norma le deberíamos aplicar a esta salmuera, que es esta mezcla de agua media rara que dices tú? ¿Derechos de agua? ¿O ustedes están proponiendo una concesión diferente? ¡Qué bueno! Qué bueno que estén promoviendo un sistema concesional. Pero eso me gustaría un poco más que me explicara los impactos ambientales asociados al litio. Y segundo, ¿por qué se está promoviendo el sistema concesional? Que yo lo encuentro mucho mejor que el de agua dulce. Claro. Bueno, la verdad es que esa no es una discusión que se haya dado, que se haya dado de verdad, porque hasta ahora, como les decía, Senageomil lo ha entendido como un recurso minero, por lo tanto nadie está planteando, como hasta donde yo sé, como yo tengo derechos de agua, puedo explotar el litio, porque de hecho no es así. Por lo demás, la salmuera contiene boro, contiene magnesio, potasio, litio, entre otros. No es solamente, digamos, el litio lo que contiene. Ahora, creo que sería un desastre que entendiéramos que se trata de que se pueden constituir derechos de aprovechamiento de agua de ningún modo. Pero aquí se está mirando siempre como un recurso minero, pero indudablemente que tiene una relación y se puede hacer un análisis, y es lo que se hace en algunos estudios, ¿no es cierto?, de entender cuál es el modelo y cómo funciona la escorrentía de las aguas y cómo alimenta al núcleo del salar y a la salmuera. Y sobre eso, hasta donde y ahí entramos a cuestiones técnicas que uno como abogada ya trata de entender algo, pero con bastante pocos conocimientos. Por eso encontré que la mejor ciencia era la hidrogeología, digamos, lo encontré súper interesante y misterioso para uno, realmente. Pero la verdad, de lo que pude entender de todas las discusiones entre personas muy sabias que participaban en la Comisión del Litio, es que no se sabe mucho. Hay distintos modelos con distintos nombres, pero no está claro con qué frecuencia se va renovando la salmuera, cuánto demora, porque uno se pregunta, ¿cuánto demora el agua? Yo en la cordillera, ¿cuánto demora en llegar al núcleo del salar? ¿Son procesos de miles de años o son procesos de realmente poco tiempo que llovió? Entonces, yo me imaginaba, si llueve, entonces tenemos una salmuera más diluida. Parece que no es tan así, pero es algo sobre lo cual se requiere conocimiento. Yo creo que afortunadamente no estamos discutiendo si se aplican o no derechos de aprovechamiento de agua, porque sería un desastre. Sí me parece interesante y que se mire hasta qué punto puede llegar a afectar la fragilidad del ecosistema de los salares. Y para eso hay indicadores, ¿no es cierto? Y se van observando el estado de las lagunas, de las vegas de los bofedales, de las especies. Y no solamente eso, también hay microorganismos. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema de tener indicadores, ¿no es cierto?, verificadores de cuál es la salud de los salares, y seguir investigando para realmente entender por qué al que se presentan los modelos que le conviene a cada uno. Uno podría... Muchas gracias.
Y termino con una pregunta para ti, porque, como te decía, nosotros creemos en que, sobre todo la cuenca del Biobío está lista y preparada para someterse a un sistema Desde integrado. el 91 estaba. Claro, Hay porque informe y tenemos todo. mucha información No, de... esa información está, Sí. yo lo vi en informe y desde el 91 tenían, cuando se planteó el primer proyecto, estaba bien, de hecho lo revisé y la del Biobío efectivamente Sí. ya contaba con información. Tenemos cantidad de agua, calidad de agua, ahora hemos incluido el tema subterráneo, los glaciares, o sea, estamos preparados, pero bueno, no pasa nada con la reglamentación y no nos priorizan como cuenca para que se inviertan platas públicas en que la gestionemos. Pero nos surgió a nosotros todo un problema en el Centro de Recursos Hídricos con la reforma, el proyecto de ley de reforma de la presidenta Bachelet, que si bien tenemos en la ley creado el sistema integrado de cuenca mencionado, sí. Como dices tú, no lo tenemos implementado, no tenemos norma, el nuevo reglamento de evaluación ambiental estratégica no viene con el capítulo, estamos todos como bien decepcionados y sin embargo, en el proyecto de ley que hoy se discute, se permite que antes del primer tramo en que un río termina en el mar, como mi río Biobío hermoso, ¿verdad? Gigante, que nos da el agua potable, que nos da el agua para las industrias, que nos da el turismo, que nos da todo, antes de que se muera, antes que se pierda el agua en el mar, porque así dice la gente, Claro. antes que se pierda el agua en el mar, se lo vamos a poder llevar a otra cuenca. Y entonces el proyecto permite la carretera hídrica, que es trasladar cuenca de otra cuenca, a través del trasvasije de cuenca, que en la octava región fue funesto cuando se hizo entre cuencas de la región, pero nosotros tenemos la peor opinión sobre el trasvasije de cuencas más encima de otras regiones a las cuales le puede faltar. En gran parte porque perderíamos todos los nutrientes que vienen de nuestro río Bío y que permite la pesca artesanal más abajo. La pregunta que te quiero hacer yo es, dentro de tu contexto de sistema integrado de cuencas, ¿cómo ves tú que antes de que los usuarios de la cuenca decidamos cómo gestionar nuestra cuenca, se permita por el Estado sacarnos agua de la cuenca para llevarla a otras regiones? O sea, ni siquiera está regulado el sistema de cuenca y se está trasladando agua. O sea, es como... No, la verdad es que me parece insólito porque ni siquiera tenía organismos de cuenca y vaya a mover agua de un sector a otro y las experiencias a nivel comparado no son del todo buenas. De hecho, para decir de plano, son malas. Porque básicamente, claro, España por lo menos, porque lo que tenéis ahí y el problema más complejo en esa situación es que tú tienes que tener primero un ecosistema propio, que es la cuenca en particular. Y estamos hablando de que Chile tiene biodiversidad climática, geográfica distinta. Entonces, no es llegar y traspasar agua, no es llegar y mover agua. Eso tiene efecto en los ecosistemas y tiene efecto en cada uno de la geografía. Es decir, la cuenca de Copiapó no es la misma que tiene en Biobío, por ejemplo. Entonces, no es tan simple cuando ni siquiera tiene estudios serios que determinen cuál es la capacidad de cada cuenca. Entonces, me parece que es súper liviano lo que se está haciendo y es bien complejo. Yo estoy totalmente en contra. Mientras ni siquiera tengamos regular las cuencas, menos vamos a poder trasladar agua de una a otra, porque no sabemos tampoco cuáles son los componentes de cada una. Entonces, parece bastante descabellado, la verdad. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Ah, ya. Una duda. Primero, una cosita. Respecto a lo que planteas recién, ¿este proyecto de carretera hídrica se mantiene? ¿Está planteando seriamente? Porque fue algo del gobierno anterior, pero no sé si... Yo entiendo que está dentro de las posibilidades. No sé cómo va a terminar en la Cámara ni en las comisiones, pero está dentro de esta pero no se ha desechado por este gobierno. Yo entiendo que no. Ya. Mira, a dónde iba yo, lo que me interesa preguntarte en realidad, pero me llamó la atención ahí el tema. Respecto al alcance que podemos dar a la función ambiental de la propiedad, que me parece súper interesante porque de lo que se expuso en la mañana y de lo que nosotros hemos visto en la práctica y en nuestro trabajo, estamos en un zapato chino, re complicado. ¿Cómo devolvemos agua al río Copiapó? ¿Cómo devolvemos agua al río Copiapó en circunstancias que el 85% de los derechos de aprovechamiento están otorgados? Estamos complicados. Me gustaría que explicaras un poquito en eso, que me parece muy interesante lo que tú planteaste. No, básicamente, a ver, la ponencia se plantea en una lógica de mostrar todas las situaciones que se han ido dando del 90 hasta ahora, que hacen que la figura de la función social se haga aún más robusta y que se haga permisible en el fondo. Porque el punto al final del día, y lo hemos discutido también con Matías muchas veces, es que una cosa es lo que dice la Carta Fundamental, que nos puede gustar o no, te permite hacer esto. Y otra cosa es la voluntad política real. ¿Cuál es la voluntad política real de cambiar las cosas en el fondo? Y ahí es donde el tema se pone más complejo, porque para un botón veamos la reforma del agua actual. En el fondo había una intención y terminamos en algo que no satisface, que no soluciona y que deja la situación en un statu quo que nos da insatisfacción. O sea,
Desde mi punto de vista, si tomamos la Carta Fundamental y tenemos todos estos elementos, la función social se aplica perfectamente, porque hay una necesidad. Y esa necesidad es anterior a la propiedad, y no estamos hablando de una casa, no estamos hablando de un auto, estamos hablando de un recurso natural que es necesario. Entonces, bajo esa premisa, la función social se hace absolutamente válida. Y lo que estamos hablando es de limitar para el bien común. Entonces en ese sentido, si bien probablemente podría uno terminar en el Tribunal Constitucional discutiendo el tema de la constitucionalidad, hay un tema de fondo que está validado y está sustentado no solamente de una lógica jurídica propiamente, está sustentado por datos técnicos y fácticos que te dicen que el tema es así. Entonces, por ahí para mí la figura calza en el 19, en el inciso segundo del 24, en el 19 número 1 y en el 8 en el fondo. Pero calzan totalmente y se dan los antecedentes. No estamos hablando de un tema de 5 años, estamos hablando de algo que viene del 90 en adelante. Entonces, se configura totalmente la función social de mi óptica. Sí, sobre todo en un recurso natural. Sí, porque de hecho yo creo que siempre está el fantasma de Galletue con fisco. Entonces es el gran drama. Claro. Pero yo creo que es interesante el seguir trabajando el tema, profundizarlo. Y además puede ser una salida. Podríamos agregar también que el Tribunal Constitucional de un tiempo a esta parte ha venido ampliando este tema de la función social. Y eso también es un punto. Y si lo aplicamos al recurso natural del agua, cae aún más de cajón, porque no nos olvidemos que los derechos de aprovechamiento son posteriores a la calidad de bien público del agua. Y ese es el correlato que uno tiene que entender. O sea, los que tienen derecho de aprovechamiento, perfecto, tienen un derecho, pero que ese derecho es ante lo anterior es la función pública, es que es un bien público. Entonces, o sea, puede ocurrir que cambie. Y cambie porque, como muy bien lo decían los ingenieros, y a mí me quedó claro, es un recurso temporal y variable. Entonces, ¿cómo alguien va a tener derechos de aprovechamiento fijos de manera indeterminada y gratuita? No calza en un recurso que es variable y que es dinámico. Entonces, en esa lógica se hace aún más plausible de mi óptica la función social, sobre todo por lo que hemos estado conversando. Sí, la profesora acá tiene una pregunta. Muy interesante, Pablo. Quiero decir que yo conozco a Pablo desde que era ayudante en el Centro de Derecho Ambiental, así que estoy muy contenta de estar aquí con él también. ¿Cuál sería entonces una estrategia, Pablo, si pensamos en la función social de la propiedad? Porque si esperamos que los distintos usuarios de una cuenca se pongan de acuerdo, la verdad es que eso no ocurre cuando uno estudia los acuerdos voluntarios en general en materia ambiental. En general, los acuerdos voluntarios en el mundo, la única manera de que sean efectivos es que exista una amenaza real y creíble de que si no se adopta un determinado acuerdo va a sufrir cada uno consecuencias que no quiere asumir, como que se le imponga una regulación, como un impuesto al carbono, etcétera, que en este caso podría ser otra cosa. Por lo tanto, en realidad, si pensamos en la definición, lo que hablamos antes de la evaluación ambiental estratégica, eso podría haber sido un camino, pero ¿cómo en el fondo tú estás insinuando, yo diría, una estrategia como judicial? ¿Ah? Lo que yo planteo en mi... No sé si estás dispuesto a adelantarlo. No. En mi documento, sí, hice un paper del tema, es básicamente, lo hemos hablado, es la voluntad efectiva de la autoridad de intentar hacer el cambio. Si nunca lo intentamos hacer y la autoridad ejecutiva no tiene la actitud de intentar hacerlo, veamos cómo termina el Tribunal Constitucional, pero si ni siquiera nos ponemos en una situación de cortapisa antes de que ocurra, jamás vamos a ver el resultado. Entonces, mi idea es, quizás podríamos priorizar por algunas cuencas que tienen más problemas hídricos y más crisis, en donde se hace absolutamente imprescindible esto, y partir de esa manera. Pero la limitación a ese derecho de aprovechamiento se da en la función social, pero lo primero es la voluntad política, lo primero es la actitud de la autoridad ejecutiva de querer hacer esto. Si no tenemos eso, lo demás, la verdad es que queda en pañales toda nuestra idea. De hecho, pero el Ejecutivo no necesita ir al Tribunal Constitucional, no, digamos. Pero el efecto que te va a generar es probablemente terminar en el Tribunal Constitucional. Pero tú tienes que presentar el proyecto de ley o a intentar hacerlo. Si tú no lo intentas hacer, malamente podemos hablar de un cambio en el fondo. O sea, real. Y el mejor caso fue lo que planteé en la ponencia respecto a la Estrategia Nacional de Cuenca Hidrográfica del 2008, que se quedó en nada debido a que no había vinculación respecto a normas que hicieran aplicable este sistema. Entonces, la autoridad ejecutiva del momento tiene que tener la intención de presentar los proyectos. De ahí se va a generar un derrotero y se verán los resultados. Pero si no tenemos una autoridad que lo quiera hacer, difícilmente vamos a poder cambiarlo. Y evidentemente que la sociedad civil también tiene que ser un factor importante para poder empujar este carro. Y yo siento que en muchas partes ya está siendo un factor importante. Me refiero a Petorca, me refiero a ciertos lugares donde ya el tema está instalado y hay una necesidad absoluta. Siguiente pregunta. La verdad es que más que una pregunta es un comentario sobre lo que se ha hablado.
volvemos al tema de la propiedad que se trató en la mañana. La verdad es que estoy de acuerdo que los derechos de aprovechamiento de agua como propiedad pueden ser objeto sin duda de limitaciones en base a la función social de la propiedad. Pero, sin embargo, no es fácil definir o precisar cuándo estamos frente a una limitación y cuándo esa limitación puede convertirse en una privación. Sobre todo cuando el texto constitucional dice que también se configura privación o expropiación cuando se afectan los atributos y facultades esenciales de la propiedad. Y también el 19, número 26, que se refiere a la esencia de los derechos. Y eso también habría que de alguna manera vincularlo, relacionarlo con el tema, con la figura de la expropiación indirecta a la cual Chile se ha comprometido en los tratados de libre comercio y en los acuerdos de promoción y protección de inversiones, dentro de lo cual, dentro de esa figura puede caber las limitaciones. Efectivamente. Sí. El de esta semana, para ser más preciso. Sí, me parece, claramente es un tema que no es fácil de resolver y llevamos bastante tiempo teniendo la distinción entre limitación y privación. Es una discusión que el Tribunal Constitucional aún no lo zanja claramente y nos plantea en líneas distintas, pero yo creo que los factores están para poder pensar en una limitación con este supuesto. Pero que la discusión no es fácil, no, es súper árida. No podría tener una varita mágica de decir en el fondo cuál es la esencia. Para mí la esencia es que la persona va a seguir teniendo el derecho de aprovechamiento, lo va a contener, pero va a estar limitada al tema de la generación de una cuenca en el fondo. Entonces, tú mantienes el derecho, pero por supuesto sujeto a condición, como ocurre en todas las legislaciones comparadas en el fondo. Lo que pasa es que hoy día los derechos de aprovechamiento tienen una desregulación absoluta. Entonces, por ahí donde uno podría quizás buscar un camino que no es fácil, que va a ser árido, pero en el fondo mantiene su derecho de aprovechamiento, pero se limitan ciertas cosas en la función social. No pierde la titularidad, pero sí se limita a un orden de cuenca y a un manejo coordinado de aguas superficiales y subterráneas. Yo creo que por ahí va el tema. No es fácil. Nadie dijo que lo era. Uh-huh. Bien, agradecemos. ¿Puedo agregar algo? Ya, lo último. También aquí hay un problema, yo creo, como de gobierno interior, ¿no? Como de gobernabilidad, porque finalmente es un sistema que está promoviendo, bueno, la ley de la selva. Entonces, bueno, eso. Ahora sí, agradecemos a todos la presencia y terminamos entonces las ponencias de la jornada de hoy. Los invitamos a todos a volver mañana a las 10 de la mañana en este mismo salón para continuar con las jornadas de Medio Ambiente y Derecho. Último aviso. Un último aviso a todo el público. Hoy día en la noche hay una fiesta en el Club Social XS en el Casino Dreams. Todos los que estén inscritos están en una lista para que puedan ingresar gratis ahora en la noche. Así que para que asistan a una fiesta y lo pasen bien. Si es que gana Chile. La verdad es que no sé, porque habría que preguntarle a la que está de